Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente número uno de noticias, chismes y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, sobre nuestras queridas estrellas. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a causar revuelo y tocar muchas fibras sensibles, la razón detrás de las lágrimas de Can Yaman en una entrevista reciente. Prepárense porque lo que vamos a revelar a continuación es algo que realmente te impactará. Como saben, Can Yaman es una figura omnipresente en el panorama del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto conquistar la pantalla con personajes memorables, desde el intrépido abogado en Inadina Aşk hasta el apuesto fotógrafo en Erkenci, cada uno de sus roles dejando una marca imborrable en el corazón del público. Pero detrás de esa imagen de galán, de hombre fuerte y seguro de sí mismo, hay una persona sensible, con sentimientos y emociones profundas. Y hoy vamos a adentrarnos un poco más en esa faceta, explorando las profundidades de su alma y desentrañando el misterio detrás de esas lágrimas que conmovieron a tantos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas novedades, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos sobre sus actores y actrices favoritos. No se arrepentirán. Además, síganos en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo, encuestas interactivas y adelantos de nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Ahora sí, hablemos de Can Yaman y de esa entrevista que ha dado tanto de qué hablar. En días recientes, Can concedió una entrevista a un importante medio de comunicación, una revista de renombre que ha entrevistado a las más grandes celebridades del mundo. En esta entrevista, Can se mostró abierto y sincero, dispuesto a compartir detalles de su vida profesional y personal. Habló de su arduo trabajo para perfeccionar su oficio, de los desafíos que enfrentó al principio de su carrera y de la gratitud que siente por el apoyo incondicional de sus fans. También habló de sus proyectos futuros, incluyendo una nueva serie que promete ser un éxito rotundo y una posible incursión en el cine internacional. Fue durante esta parte de la entrevista, cuando se tocó un tema en particular, que Can no pudo contener las lágrimas. Y ese tema, damas y caballeros, es Demet Özdemir. Para aquellos que no lo sepan o que sean nuevos en el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. La trama, que gira en torno a la historia de amor entre Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades opuestas pero destinados a estar juntos, cautivó a millones de espectadores. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre los dos actores eran constantes. Los fans estaban obsesionados con la idea de que Sanem y Can, la pareja de ficción, se convirtieran en realidad. Aunque nunca confirmaron ni negaron una relación formal, la cercanía y la complicidad que mostraban eran evidentes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseos y momentos divertidos. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar una imagen que confirmara el romance. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Can y a Demet a la fama internacional. Erkenci conquistó corazones en todo el mundo, y la pareja protagónica se convirtió en una de las más queridas y admiradas. Los fans estaban completamente enamorados de su historia de amor en la pantalla, y muchos soñaban con que ese romance se extendiera a la vida real. Se crearon innumerables cuentas de fans dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y montajes de Can y Demet. Los hashtags #CanDemet y #Erkenci se volvieron tendencia en las redes sociales, y los fans organizaban eventos y encuentros para celebrar su amor. La presión mediática era inmensa, y tanto Can como Demet tuvieron que lidiar con la constante atención del público y de la prensa. Sin embargo, como suele suceder, después del final de la serie, las cosas cambiaron. Can y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Aunque mantuvieron una relación cordial, la cercanía que solían mostrar públicamente disminuyó considerablemente. Y esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre lo que realmente había sucedido entre ellos.
Los fans se preguntaban si el romance había terminado, si nunca había existido o si simplemente estaban tratando de mantener su relación en secreto. Las teorías eran infinitas y cada una más elaborada que la anterior. Durante mucho tiempo, el tema de Khan y de Met fue tabú. Ninguno de los dos actores se pronunciaba abiertamente sobre su relación, y evitaban responder preguntas directas al respecto. Esto, como se imaginarán, solo sirvió para generar aún más intriga y curiosidad entre los fans. Cada vez que se les preguntaba sobre el tema, respondían con evasivas o con frases ambiguas que no revelaban nada concreto. Esta actitud solo alimentaba las especulaciones y mantenía viva la llama de la esperanza entre los fans que soñaban con verlos juntos. Pero volvamos a la entrevista que nos ocupa. Cuando el entrevistador, un reconocido periodista conocido por su habilidad para sacar a la luz los secretos más profundos de las celebridades, le preguntó a Khan sobre su experiencia trabajando con Demet en Erkenci-Kuş, la expresión del actor cambió drásticamente. Su sonrisa habitual se desvaneció, y un velo de melancolía cubrió sus ojos. Se hizo un silencio incómodo en el estudio, mientras Khan respiraba profundamente y trataba de controlar sus emociones. Khan comenzó a hablar de Demet con admiración y respeto, elogiando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Dijo que trabajar con ella fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera, y que siempre la recordaría con cariño. Destacó su capacidad para interpretar personajes complejos y su dedicación al trabajo. También habló de su sentido del humor y de su habilidad para hacer reír a todos en el set. Pero fue cuando comenzó a hablar de la conexión especial que compartieron durante la filmación de la serie, que las emociones lo embargaron por completo. Khan habló de la complicidad que existía entre ellos, de la forma en que se entendían con solo una mirada, de la magia que creaban juntos en la pantalla. Describió cómo se complementaban a la perfección, cómo se apoyaban mutuamente y cómo se divertían interpretando a Sanem y Khan. Y fue entonces cuando recordó esos momentos especiales, que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Khan se emocionó al recordar la intensidad de sus sentimientos, la ilusión que vivieron durante la filmación de Erkenci-Kuş, y la tristeza que sintió cuando sus caminos se separaron. Se le quebró la voz al hablar de la conexión única que compartieron y del vacío que sintió después de que la serie terminara. El actor no pudo evitar quebrarse al hablar de Demet. Confesó que ella fue una persona muy importante en su vida, y que siempre la llevará en su corazón. Reconoció que la relación que tuvieron fue muy especial, y que le guarda un gran cariño y admiración. Sus palabras estaban cargadas de emoción y sinceridad, dejando claro que Demet había dejado una huella imborrable en su vida. Pero ¿por qué lloró Khan Yaman al hablar de Demet Özdemir? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esas lágrimas? ¿Qué secreto se esconde detrás de esa conexión tan especial? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien Khan no reveló explícitamente la naturaleza de su relación con Demet, sus lágrimas y sus palabras sugieren que hubo algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. La intensidad de sus emociones y la melancolía en su voz revelan que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que se podía ver en la pantalla. Muchos creen que Khan y Demet sí tuvieron un romance durante la filmación de Erkenci-Kuş, pero que por alguna razón, no pudieron o no quisieron formalizarlo. Tal vez la presión de la fama, las exigencias de sus carreras o simplemente la incompatibilidad de sus personalidades impidieron que su relación prosperara. Es posible que hayan decidido mantener su relación en secreto para protegerse de la atención mediática y evitar dañar sus carreras. Otra teoría es que Khan sí estaba enamorado de Demet, pero que ella no sentía lo mismo por él. Tal vez Demet veía a Khan como un gran amigo y compañero de trabajo, pero no como un potencial interés romántico. Esta hipótesis explicaría la tristeza y la melancolía que mostró Khan al hablar de ella en la entrevista. Podría ser que Khan todavía guarde sentimientos por Demet y que le duela recordar la oportunidad perdida de tener una relación con ella. También es posible que ambos hayan sentido algo el uno por el otro, pero que decidieran mantener su relación en secreto para evitar la atención mediática y proteger sus carreras. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser muy complicadas, y muchos famosos optan por mantener su vida privada alejada de los focos. Es posible que Khan y Demet hayan preferido preservar su amistad y su colaboración profesional antes de arriesgarse a una relación que podría haber terminado mal. Independientemente de la verdadera razón, lo que está claro es que Demet Özdemir ocupa un lugar muy especial en el corazón de Khan Yaman.
Sus lágrimas durante la entrevista son una prueba irrefutable de la profundidad de sus sentimientos y del impacto que ella tuvo en su vida. Sus palabras revelan que Demet no solo fue una compañera de trabajo, sino también una amiga, una confidente y una persona que lo marcó para siempre. Y esto, damas y caballeros, es lo que realmente te impacta. Ver a un hombre como Can Yaman, un símbolo de masculinidad y éxito, vulnerable y emocionado al hablar de una mujer, te recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones como todos nosotros. Nos muestra que incluso las estrellas más brillantes pueden sentir dolor, tristeza y melancolía. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor y las relaciones pueden ser complicadas, dolorosas e incluso agridulces. Pero también son una fuente de alegría, inspiración y crecimiento personal. Y aunque su historia no haya tenido un final feliz, siempre quedará el recuerdo de los momentos especiales que compartieron y el impacto que tuvieron el uno en el otro. Su conexión en la pantalla y fuera de ella seguirá siendo recordada por los fans de Erkencikus como un ejemplo de amor verdadero y de química inigualable. En definitiva, las lágrimas de Can Yaman son un testimonio de la fuerza del amor y de la huella imborrable que dejan las personas que tocan nuestras vidas. Nos recuerdan que el amor puede ser fugaz, pero que su impacto puede durar para siempre. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y emotivo sobre la razón detrás de las lágrimas de Can Yaman. Como siempre, tratamos de traerles la información más completa y precisa, sin dejar de lado el lado humano y emocional de nuestros personajes favoritos. En resumen, Can Yaman lloró al hablar de Demet Özdemir en una entrevista reciente, revelando la profundidad de sus sentimientos y el impacto que ella tuvo en su vida. Si bien la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un misterio, sus lágrimas sugieren que hubo algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor y las relaciones pueden ser complicadas, dolorosas e incluso agridulces, pero también son una fuente de alegría, inspiración y crecimiento personal. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Can y Demet? ¿Creen que realmente hubo un romance entre ellos? ¿Cuál es su teoría sobre la razón detrás de las lágrimas de Can? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leer sus pensamientos. Y recuerden, sigan apoyando a sus actores y actrices favoritos, sigan disfrutando de las telenovelas turcas y sigan soñando con historias de amor que traspasan la pantalla. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.